ahora se convierte en una secretaría que va a quedar en manos de Luis Caputo, quien vuelve a cobrar notoriedad y además refuerza su posición dentro del gobierno, porque ahora no solo ocupará un ministerio como el de Economía, sino que también se hace cargo de la parte de infraestructura, con todo lo que eso representa dentro del área del gobierno. Pero vamos a ir rápidamente, Daniela, en algunas placas, algunas frases que han quedado últimamente y que han generado también alguna suerte de rispidez y disidencias con otros sectores. Lo que dijo Javier Milei, y esto es lo que trascendió a partir de allí, evidentemente, es que se tomó la decisión de echar a Ferraro. Los voy a dejar sin un peso. ¿A quién se refería Milei con esta frase dentro del gabinete? A los gobernadores. Si los gobernadores no apoyan la ley ómnibus, dijo él, los voy a dejar sin un peso, no les voy a dar absolutamente nada más que poco que les pueda corresponder. Y dijo y agregó esto: tienen que entender que la cosa va en serio. Si no votan las retenciones, se van a socializar los costos del ajuste. Esto habría sido el mensaje que Milei le dio a sus ministros para que estos luego le hagan llegar a quienes están siendo responsables del diálogo con los gobernadores, pero nunca ante la prensa, evidentemente. Claro. Esto es lo que aparentemente se filtró. Y salió Miguel Ángel Pichetto rápidamente hoy a hablar del tema, y fíjate lo que respondió Pichetto. Atención, este es un dato también de advertencia de la oposición dialoguista. Pichetto está de acuerdo en muchos artículos de la ley ómnibus. Si no va a un camino de coalición, va a tener dificultades para transitar los 4 años, dijo Pichetto. También en calidad de advertencia. Totalmente una advertencia. Lo que dice Pichetto es: nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, vengan, hablemos, armemos un gobierno de coalición, ya que hay gente del PRO adentro, podemos incluir otros, porque también hay gente de masa dentro del gobierno, también hay radicales dentro del gobierno, pero evidentemente que no hay una buena relación con los legisladores y tampoco con algunos gobernadores de provincia. Por lo tanto, esta situación es compleja. Pedro Pesati, fíjate lo que dijo el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati, dice: tendremos que defendernos, los gobernadores o los gobiernos de provincia. Podemos dejar sin energía al gobierno nacional. Es una dura amenaza y advertencia. Esto puede llegar a terminar en la justicia. Una declaración de este tipo, evidentemente, si hay algún fiscal que decide actuar de oficio o algún integrante del gobierno que decide denunciar esto, no creo que lo hagan por una cuestión obvia. Están tratando de buscar el diálogo, no es momento para pelearse con ningún gobernador, salvo estas rispideces y diferencias que han tenido, a punto tal que la ley ómnibus iba a empezar a tratar ayer jueves, ¿te acordás? Sí. Se trasladó para el martes y ahora no se sabe si se va a tratar el martes. ¿Y todo esto por qué? Porque en medio de esto hay una denuncia judicial por el dictamen de la ley ómnibus. ¿Pero por qué esta denuncia judicial? Porque aparentemente no solo se trató en el Congreso la ley ómnibus, sino que también se hizo en oficinas paralelas en la zona de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué oficinas fueron? Fueron aparentemente a las oficinas de Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación, y en ese lugar habría estado Federico Sturzenegger, un hombre que es resistido por sectores de la oposición dialoguista, como así también de los gobernadores, es porque ellos entienden que no tiene nada que ver con el gobierno, que puede ser un asesor externo, pero algún colaborador. Supuestamente lo apuntan como quienes redactó el DNU y la ley ómnibus. Totalmente. Además, ¿te acordás de aquella foto donde él aparecía con una pila de expedientes de leyes y normas que había que derogar en la Argentina, que eso se lo había acercado en su momento para la campaña de Bullrich, no para Milei? Bueno, después Milei compró ese paquete, evidentemente, y lo ha puesto Sturzenegger a trabajar en eso. Pero para los gobernadores y para los legisladores dialoguistas, Sturzenegger no tiene por qué estar por fuera en esta de las situación. instituciones. Vos fijate, se complica la negociación de la ley ómnibus y vamos a verlo en esta placa. Hay destrato, dicen desde la oposición dialoguista, es decir, la forma en que el gobierno está tratando y algunos oficialistas a los legisladores de la oposición. Caputo y Sturzenegger, los más resistidos por gobernadores y dialoguistas, lo que les decía recién, sobre todo Sturzenegger, y Caputo por esa soberbia que habría mostrado en las últimas horas respecto a algunas declaraciones hacia las provincias. Aquí el que no se encuadra o no se alinea automáticamente va a tener problemas, podríamos decir en alguna medida, como lo tomaron todos como una advertencia y una amenaza. Y el dictamen salió con muchas dudas y pocas certezas. ¿Por qué dudas y certezas?
porque tiene que ver con algunos legisladores que nosotros lo contamos ayer, firmaron hojas en blanco de ese dictamen. Hojas en blanco, es decir, esas hojas luego se tenían que llenar, supuestamente pasar por una impresora y llenarse esas hojas con la firma de los legisladores. También porque se hicieron en oficinas paralelas, en otro lugar y no en el Congreso de la Nación, donde se tendría que haber dado la negociación. El propio Pichetto dijo: yo nunca estuve en ninguna negociación afuera del Congreso. Todo lo que yo hablé y dije, lo hice acá adentro, como atajando algún tipo de penal que pueda venir a las próximas horas. Pero vamos a la última placa, y acá viene un poco la situación de este hombre, Luis Caputo. Ahora es un ministro con superpoderes. No solo tiene un ministerio, el de Economía, que es amplio, grande, importante, el más importante hoy, sino también el de Infraestructura, que ahora se acomoda como secretaría. Claro, o sea que habrá 8 ministerios. 8 prácticamente ministerios van a quedar definidos, pero con Caputo con un superministerio. Bueno, va a concentrar la economía e infraestructura. Tras el despido de Guillermo Ferraro, se convierte esto en Secretaría, Infraestructura. Economía toma las riendas en la relación con las provincias. Atención esto, Es decir, Caputo ahora aparentemente sería el que va a decidir cómo se dialoga con los gobernadores de provincia, y no sería ya el presidente Milei, ni Karina, ni ningún otro colaborador, sino que lo haría el propio Caputo. Esto se dice que detrás de Caputo obviamente está la mano de Macri, que Macri ya tuvo 4 años de experiencia, sabe cómo moverse en la arena política, en la arena sobre todo de la gestión, y por lo tanto allí abrió un asesoramiento directo de Macri hacia Caputo para tratar de revertir la situación con los gobernadores. Atención, porque hoy surgieron 2 puntos importantes, de 2 puntos más que negocia el gobierno por la ley Ómnibus, para que salga. Negocia los cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Ya no van a ir todos los fondos al Tesoro. Una parte nomás de esos fondos, serían unos 22.000 millones, van a ir al Tesoro. El resto va a quedar en el FGS. De acuerdo a lo que se supo esta mañana, el gobierno cede esa situación porque no había mucha comodidad por parte de varios legisladores, tanto radicales como peronistas, de poder apoyar, cuando se trate en particular el tema, una ley de esta característica o un artículo de esta característica. Por lo tanto, aparentemente una parte va a ir al Tesoro y la otra va a quedar. El FGS va a seguir existiendo. Y lo último, el blanqueo de capitales. Esta decisión del gobierno también de lanzar un nuevo blanqueo, porque está dentro del marco de la ley Ómnibus, la posibilidad de que quienes tengan dinero afuera, o dólares, lo traigan al país. Bueno, la idea del gobierno es ofrecerle a las provincias una parte de ese blanqueo en compensación por ganancias y también por el impuesto al cheque. Y cierro con esto. El impuesto al cheque hoy está en 0,6. Es decir, lo que se coparticipa. La idea es subir un punto, llevarlo a 0,7. ¿No iba a subir impuestos? Esto surgió de parte de Fundación Mediterránea, que se lo acercaron a Milei. 0,7. ¿Qué pasa si se sube un punto? Es decir, el impuesto lo va a pagar la gente, la que trabaja con los cheques habitualmente, le van a subir un impuesto. Y yo recuerdo una frase de Milei: todos los impuestos son un robo, dijo en alguna oportunidad durante la campaña, cuando estaba en plena campaña. Evidentemente que ahora, una vez que ha llegado a la gestión pública, se ha dado cuenta que los impuestos son necesarios para poder mantener el Estado, sea grande o chiquito. Pero en definitiva, los impuestos son necesarios y aparentemente el camino por ahora es mantener varios de ellos, entre ellos las retenciones. Gracias, Ricardo. Por favor.